Buenos días, ¿cómo te va? Mira, hoy vamos a ver el tercer mandamiento y comenzamos diciendo, o leyendo mejor dicho, del libro del Éxodo, que dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. Esto está en el Éxodo, en capítulo 20, del 8 al 10. Y estamos, a ver qué decís vos, pero me parece que estamos en una sociedad en donde el trabajo eh, le ha sido dado una importancia muy grande, ¿no? Y también habíamos dicho en otra charla que lo sagrado está dejado de lado, ¿no? Y por eso el tema del trabajo se considera que, bueno, que uno puede trabajar lo más posible. También el día de descanso se lo toma como un día de entretenimiento, como un día de ocio que tiene que ver con viajes, con diversiones, que no está mal. Es decir, uno necesita de ese descanso. Pero la cuestión acá es que debemos también santificarlo, es decir, ofrecérselo a Dios y recordar que primero se pensó, ¿no? Se consideró que este mandamiento se refería al séptimo día de la creación de Dios, de todo lo que existe, ¿no? Y después se le dio otra interpretación más elevada, ya en el cristianismo, diciendo que ese séptimo día tiene que ver con la resurrección del Señor, ¿no? Entonces como que se inaugura otro nuevo modo de visión de lo que es el descanso dominical y la santificación de ese día. Mirá, yo pensaba en varias cuestiones, ¿no? Una, me acordaba de un almacenero que teníamos en otra ciudad, eh, que él decía: el domingo no atiendo porque es San Domingo. Entonces, quería decir obviamente que el domingo es día para santificar, San Domingo. Y, y después que en este bullir de la vida continua está considerado como que, bueno, no puedo, no me gusta, y no vemos como la obligación de amor, porque de eso se trata, de ir a rendirle culto a Dios, ¿no? De agradecer, de pedir perdón, de alabar, de pedir, ¿no? Lo que necesitamos. Y esto no está claro, que es una obligación que marca la Iglesia Católica en este caso, pero como una obligación de amor, ¿no? Así como nosotros los que podemos y tenemos todavía la familia, digo todavía porque hay muchas familias complicadas, ¿no? Pero eh, deseamos, especialmente los argentinos, deseamos mucho esa reunión familiar, ¿no? De los domingos. Y en algunos casos, cuando las familias están, los miembros de la familia están cerca, se reúnen todos los domingos, ¿no? En almuerzo y bueno, se quedan toda la tarde, a veces, lo que sea. Eh, También dice acá el catecismo, una pequeña frasecita que me gusta mucho, dice: este sacramento anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Es como una preparación de ese descanso eterno, ¿no? Como para decir, bueno, me tomo una pausa en la semana y la dedico a Dios, ¿no? Como preparándome para ese eterno descanso en Dios. También dice: la celebración del domingo cumple la prescripción moral, prescripción es un mandato, ¿no? Inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Fíjate que dice prescripción moral, o sea, dentro de nuestro corazón, y eso ha sido visto en toda la historia del hombre, hay como un deseo, ¿no?, de rendir culto a Dios. Culto exterior,
siempre que ha habido culto a la divinidad, a veces como yo te decía en otra charla, a una divinidad equivocada, pero ahora sabemos que hay un solo Dios verdadero, eh, se trataba siempre de un culto exterior, sea con sacrificios, sea con canciones, con oraciones, visible, o sea, tiene que verse, público, y acá para un poquito, cuando te encontrás por ahí gente que dice, bueno, mira, yo no necesito ir a la iglesia, hablo con Dios, pero no, eh, Dios nos pide que nos reunamos así como familia, como yo te daba el ejemplo de la familia que se reúne los domingos a comer los ravioles o a comer el asado. Eh, Tiene que ser una reunión, ¿no? Y regular, así como vamos al trabajo regularmente, ¿sí? Los que tenemos vocación y pasión por ese trabajo vamos porque nos gusta, vamos por amor. Bueno, en este caso es un trabajo entre comillas, eh, de ir a rendirle culto a Dios, ¿sí? Es como un agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Es el hijo que va hacia el padre, eh, a decirle, bueno, aquí estoy, con lo poco que tengo, vengo a, a darte culto, ¿no? El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Creador nos crea y nos redime, nos da la posibilidad, depende de nuestra libertad por supuesto, de redimirnos, o sea, de ir con Él para siempre, eternamente. El domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. El precepto que nos marca la Iglesia con otros preceptos más es como un recordatorio, ¿no? No te olvides de hacer esto, no te olvides de hacer esto porque es un bien para vos, como nos decían cuando éramos chicos, es por tu bien. Em, y también es una, como yo te decía, eh, un, una obligación moral, o sea, una respuesta a ese Dios que ha dado todo por mí, tanto en la creación como en la redención, ¿no? Bien, dice un anónimo, dice, la tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración. Y aquí para un poquito, ¿no? El tema del pedido de perdón. Porque bueno, hacemos como un repaso, ¿no? Un repaso de todo lo que hicimos en la semana. Y nos damos cuenta que, bueno, que hay varios errores y pecados que han ofendido a Dios y que han ofendido al prójimo, le han hecho un daño, ¿no? A Dios no le podemos hacer daño, pero sí esto de ofender es como que, a ver, a nuestros padres, que ya vamos a ver en el cuarto mandamiento, no los ofendemos porque a veces no somos agradecidos, porque a veces no los ayudamos. Y en esta cuestión de ser agradecidos tiene que ver este mandamiento, ¿no? Asistir a la sagrada, sigue diciendo, ¿no? Asistir a la sagrada y divina liturgia. El tema de la liturgia es un capítulo aparte, pero es muy importante porque llega mucho al corazón. Nosotros recuerden que somos seres humanos y nuestro conocimiento comienza por los sentidos. Es decir, lo que escuchamos, lo que vemos, particularmente a veces lo que sentimos con el olfato, cuando hay incienso, por ejemplo, en la misa, entra por nuestros sentidos. Entonces, eh, las canciones, las oraciones, los gestos, todo te tienen que llevar a Dios, ¿no? A veces por ahí hay abusos en la liturgia y esto se refiere a que eh, la liturgia se vuelve como poco profunda, por decir así, ¿no? Y no acerca tanto a Dios, no permite el recogimiento que uno necesita para rezar, porque bueno, de última en la misa, que ya vamos a hablar un poquito de ella, uno va a rezar,
a encontrarse con Dios. Bueno, sigue diciendo asistir a la Sagrada y Divina Liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. A veces vemos personas que están apuradísimas, que salen corriendo de la misa, como diciendo, terminé, cumplí. Bueno, no es esa la idea. Lo hemos dicho con frecuencia. Este día os es dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos, ¿no? Para eso tenemos las parroquias, las capillas, los oratorios, en donde hay un sacerdote que da la misa y él está como mediador, como le dicen cuando lo ordenan, entre Dios y los hombres, ¿no? No puedes orar, acá está lo que yo te decía, la gente que dice, bueno, yo rezo con Dios en mi casa y no necesito ir a una iglesia. Además, me acuerdo del libro de Lewis, un inglés, quizás ya te lo nombré, que habla de un demonio que le enseña a su sobrino a tentar a una persona. Bueno, una de las primeras tentaciones que le enseña es a decirle a aquel que va a la misa, fíjate quién se sienta al lado, mirá todos los pecados que tiene, mirá qué persona va a la misa, ¿no? Y a veces nos podemos encerrar en esa excusa para no ir a la iglesia. Entonces dice acá, no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Esto lo dijo San Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia. Acá está el tema de la obligación del domingo. Como yo te decía, es una cuestión de amor y de agradecimiento. Es una cuestión del hijo que va a responder a Dios con su vida, a ofrecer esa vida cotidiana que tenemos, que a veces aparece como, no sé, poco importante, con cuestiones que son sencillas. Pero bueno, esa vida, así como Jesús también la tuvo en esos 30 años de vida oculta, vamos a ofrecerla a Dios, ¿no? Es un ofrecimiento, así como en otras épocas se ofrecían animales en sacrificio a Dios, nosotros ofrecemos nuestra vida, nuestra propia vida. Dice la Eucaristía del domingo, y acá nos metemos en el tema de la misa, fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, que a veces no lo sabemos, a veces no sabemos que el domingo es lo poco que nos pide Dios para que nos reunamos con Él, ¿no? Y por eso es una obligación y es un precepto de la iglesia. A no ser, o sea, tenemos que participar, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños pequeños, cuidado de mayores, también podríamos agregar que están enfermos. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Bueno, hoy no está de moda hablar de pecados graves y pecados, o sea, de pecados mortales y pecados veniales, ¿no? Pero sí existen, siguen existiendo, más allá de que no se hable tanto de ellos. El pecado mortal corta la amistad con Dios, la corta hasta tanto uno no se arrepienta, ¿no? Tiene que haber, quizás ya te lo dije, ¿no? Pero una materia grave, tiene que haber consentimiento y tiene que haber conocimiento de que eso es grave. Hay gente que va cada tanto a misa sin saber esto, ¿no? No sabe que es importante, que es un precepto. Entonces, bueno, no es un pecado mortal, pero sí es bueno saberlo, ¿no? Dice, la participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical, que puede ser el sábado de la noche también, es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia, ¿no? Esto de la fidelidad
también lo comparo con las reuniones familiares, o sea, somos fieles a esos vínculos, en este caso un vínculo sagrado. Y después agrega una cosa que es interesante saberla, porque lamentablemente en muchos lugares hay pocos sacerdotes. En algunos lugares directamente no hay sacerdotes que consagren el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Dice, cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, en donde en esa liturgia de la palabra no hay consagración, ¿sí? Porque no existe, no está el sacerdote, que es el único que puede consagrar el pan y el vino material en el Jesús sacramentado, ¿no? Con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Entonces, si esta se celebra, está hablando de la liturgia de la palabra, en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescripto por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante un tiempo conveniente, solos o en familia, o si es oportuno, en grupos de familia. Mira, una vez escuché, no sé si es tal cual la anécdota, pero una vez escuché de un pueblo en donde hacía años que no tenían sacerdote. Pero sin embargo, una señora se ocupó de dar catequesis durante todos esos años y de llevar adelante digamos, este culto a Dios. Cuando llegó un sacerdote, después de todos esos años, fue, imagínate, realmente recibido como que venía del cielo, y realmente venía del cielo, ¿no? Bueno, acá habla del tema de no hacer trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. Obviamente que hay gente que tiene que trabajar en los domingos, ¿sí? Por diversas circunstancias, pero es bueno que busquen algún lugarcito, ya sea el sábado a la noche, el domingo, como para poder participar, digamos, en ese misterio de la misa. Entonces, por último te digo, y repito, ¿no?, que estamos santificando un día, le estamos dando una interpretación o un conocimiento sagrado, ¿no? Es también decirle que sí a la existencia de Dios, es también decirle que sí le debemos el agradecimiento, le debemos el pedido de perdón, le debemos la alabanza, ¿sí? Y nos viene bien también para pedir cosas, para pedir perdón, para saber que somos criaturas, que cometemos pecados, que estamos hechos de barro, ¿no? Y el barro, viste, que se quiebra con facilidad, pero Dios tiene esa capacidad de volver a modelar ese barro. Bueno, te dejo con esto para que pienses, para que analices, digamos, cuál es tu compromiso, tu postura ante este pedido de Dios, ¿no? Y por último te cuento también una anécdota que me impresionó porque tiene que ver con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Una chica invitó a una amiga que era oriental y que tenía otro tipo de religión. Le invitó a una misa, ¿no? Le había explicado que en esa misa Dios se hacía presente. Y esta chica oriental, cuando terminó todo esto, le dijo a su amiga: yo no entiendo, dice, a esta gente, que si vos me dijiste que Dios está presente en la misa, están mirando para otro lado, miran la hora, miran al de al lado, miran el techo, digamos, no están atentos. Por supuesto que uno puede ser que no esté atento sin intención, ¿no? Eso nos puede pasar a todos. Pero la cuestión es, por ejemplo, aquella
aquellos casos de las personas más jóvenes, por decir así, que van a mirar los chicos a las chicas, las chicas a los chicos, decir, bueno, ¿a qué van a misa? ¿No? O aquella señora que hace todo el espamento de que está en misa y de que es muy piadosa. Pero bueno, la piedad solamente la conoce el Señor. Bueno, nos vemos si Dios quiere la próxima y espero que te haya servido.